sobre el volumen y capacidad pulmonar. Por ello, vamos a iniciar con el volumen corriente y residual. El volumen corriente, su valor normal es de 500 ml, por lo que esto se dice que es el volumen de aire que va a circular entre una inspiración normal sin haber realizado ningún esfuerzo. Así como, por ejemplo, aquí encontramos a mi compañera leyendo su libro, por lo que ahí se ve que está haciendo una inspiración y una expiración normal, sin ningún esfuerzo. Y sin embargo, en comparación del volumen residual, su valor normal es de 1500 ml. Y esto se dice que corresponde al volumen de gas que permanece dentro del pulmón después de haber realizado la expiración. ¿Esto qué quiere decir? Así como, por ejemplo, vamos a ver el globo. Cuando lo soltamos, este se va a desinflar. ¿Y qué es lo que pasa? Va a quedar un poco de aire, ¿no? Por ende, se deduce que el volumen residual dentro de los pulmones todavía va a haber el aire extra en ahí almacenada. Y después vamos a pasar al volumen de reserva inspiratorio, que a continuación mi compañera se los va a explicar. Prosiguiendo con la exposición, yo les voy a explicar acerca del volumen de reserva inspiratoria. Esto nos quiere decir que es el aire extra que nosotros tomamos a la hora de expirar. Como ya mi compañera les había mencionado, que el volumen de corriente es la inspiración normal y la expiración normal. Pero ¿qué va a pasar en este caso? Que nosotros a la hora de inspirar va a ser más profundo, como se puede observar en este gráfico, lo que va a alcanzar a tener un volumen de 2500 mililitros. Como podemos ver, a mi compañera toma todo el aire posible, inspira. ¿Ya? Entonces, en ese momento, nuestros pulmones, cuando hay un volumen de corriente, es así, es la capacidad normal. Pero a la hora de expirar, ¿qué va a pasar? El volumen del pulmón va a crecer más. Aquí se va a almacenar más aire. Un ejemplo claro es que cuando nosotros queremos entrar a la piscina a bucear, tomamos todo el aire posible para poder resistir o aguantar más tiempo dentro del agua. Ahora, otro ejemplo es el volumen de reserva expiratoria. Esto va a ser todo lo contrario al volumen de reserva inspiratoria. O sea, va a ser todo el aire que nosotros expiramos un extra más. O sea, todo lo que podemos. ¿Ya? Y esto va a tener un valor de 1100 mililitros. Como podemos observar en la imagen, es un extra, ¿no? Ya que en el volumen de corriente la expiración es normal. En aquí va a ser por debajo de lo normal. Como podemos observar en mi compañera, bota todo el aire posible. ¿Ya? Y ese volumen que ha botado va a ser esta de aquí, que va a equivaler a 1100 mililitros. Continuando, vamos a hablar sobre la capacidad inspiratoria. ¿A qué se refiere la capacidad inspiratoria? Va a ser a la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria más el volumen de corriente. Como ya sabemos, el volumen de corriente es de 500 ml más los 2500 ml, que es de una respiración forzada, ¿verdad? Entonces va a ser una capacidad de 3000 mililitros. Eso va a ser la capacidad máxima que nuestros pulmones, ¿no? Si esto era 500 mililitros más la respiración, que es de 2500, entonces, haciendo la sumatoria, vemos que nuestra capacidad del pulmón va a ser ya, ¿no?, de 3000 mililitros. Eso ya sería la capacidad y la capacidad máxima de distensión del pulmón. Hablamos de la capacidad residual, también que es lo mismo, que es la sumatoria del volumen de la reserva inspiratoria más
el volumen residual. Como ya sabemos nosotros, el pulmón nunca va a disminuir su volumen, siempre vamos a tener esta cantidad de 1500. Solamente en casos que sí podamos morir, ahí sí se perdería este volumen, ¿no? De 1500. Entonces vamos a sumar el volumen de reserva respiratoria más el volumen del residual, que va a ser 2600. Eso sería la capacidad residual. Con las capacidades vamos a tener también a la capacidad vital, que va a ser el máximo de volumen de aire expirado tras una inspiración prolongada. Para nosotros realizar una inspiración prolongada, vamos a pasar a lo que es la expiración. Y esta curvatura que nosotros observamos aquí va a representar lo que es la capacidad vital. Por lo tanto, la definimos como la suma tanto del volumen de reserva inspiratorio, que es de 2500, más el volumen corriente de 500, más el volumen de reserva expiratorio de 1100, dándonos un total de 4100 ml. Entonces, de esta manera nosotros definimos esta capacidad vital como aquella cantidad de aire que va a estar en constante renovación, ya que no incluye el volumen residual, que es el aire que permanece en los pulmones tras una expiración. Asimismo, también tenemos a la capacidad pulmonar total, que representa, como en su mismo nombre lleva, la palabra total va a ser la capacidad que va a tener nuestros pulmones, como por ejemplo el globo, de mantener el aire. En este caso, la capacidad va a ser esta. O sea, de acá, el pulmón, al realizar una inspiración, va a tener una capacidad total. Por lo tanto, vamos a sumar tanto lo que es el volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Del mismo modo, en otras bibliografías también se suma lo que es la capacidad inspiratoria más la capacidad residual, dando un total de 5600 mililitros. Entonces, definimos como nuestra capacidad total pulmonar la cantidad de 5600. De este modo estaríamos culminando con lo que es volumen y capacidades pulmonares. Ahora les voy a hablar sobre una patología en los pulmones, que es el famoso cáncer al pulmón. Y por ello tengo un caso clínico, que es de Andrés, que es un paciente de 20 años, que es fumador desde ya hace más de 2 años, debido a las malas influencias de sus amigos. Andrés por día acaba 2 cajas o 2 cajitas de cigarro, y aproximadamente hace 5 días presentó dificultad para respirar, tos con sangre, pérdida de peso y fiebre. Por lo que su vecino, viendo la situación, se ve muy preocupado por él, ya que él vive solo, y le recomienda que pueda ir al centro de salud de Daniel Hernández para que pueda ser atendido. Viendo los signos y síntomas que presenta el paciente, podemos ver que su frecuencia respiratoria está aumentada, su temperatura también está aumentada, y como personal de enfermería tenemos lo que son los cuidados de enfermería por prioridad. Primeramente tenemos que hacer el control de signos vitales, que es ver la frecuencia respiratoria de cuánto está, ya que presenta disnea. También tenemos que ver la temperatura, a cuántos grados está. Y por segundo, debemos de preguntar si él vive solo, ya que debido a las malas influencias, al estrés, de mucho trabajo, le causa que él pueda consumir y estar fumando casi diario 2 cajitas, y por ello provocar en él el cáncer del pulmón.
Y por tercero tenemos que administrar oxígeno, ya que el paciente no puede, o bueno, presenta dificultad para respirar, ¿no? Por cuarto tenemos que canalizar al paciente con ciclocaprón por vía intravenosa de 10 a 20 ml de acuerdo a su peso. También como parte preventiva y promocional tenemos que educar al paciente. Tenemos que mencionarle que ya deje de fumar, ya que esto le ha provocado estos signos y síntomas que él ahora trae. También decirle que se alimente saludablemente, haga deportes, también deje las malas influencias que son sus amigos, que se centre más en sus estudios, que se organice y para que no le pueda causar el estrés. También, por último, tenemos a la referencia que tenemos que hacer al paciente para que en el hospital le puedan hacer una tomografía de los pulmones y se pueda ver más amplio cuáles son las complicaciones mayores que trae el cáncer del pulmón y pueda tener un buen tratamiento y con el tiempo pueda llegar a sanar el paciente.